Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos con una idea que la verdad marea un poco. La inflación cósmica. Vamos a usar fuentes como la Wikipedia para intentar entender qué fue esa expansión brutal justo después del Big Bang. La idea es ver, bueno, qué es, por qué se propuso y qué misterios resuelve. A ver qué sacamos en claro. Exacto. Es que es una teoría que le da una vuelta completa a cómo veíamos esos primerísimos momentos del universo, ¿sabes? Toca temas claves sobre cómo es el universo a gran escala, por qué es tan uniforme. Vale, empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente la inflación cósmica? En plan sencillo. Pues imagina el universo justo al nacer. Súper, súper pequeño. La inflación dice que durante un instante minúsculo, pero minúsculo de verdad, ¿eh? Quizá 10 a la menos 35 segundos. 10 a la menos 35. O sea, nada de tiempo. Nada. Pues en ese instante el propio espacio se expandió de forma exponencial. Un estirón tremendo. ¿Tremendo o cuánto? Para hacernos una idea. Pues piensa en algo más pequeño que un protón, hinchándose hasta tener casi 1 metro de diámetro, en esa fracción de segundo. Ostras, vaya cambio. Sí, sí. Y después de eso, el universo siguió expandiéndose, claro, como lo hace hoy, pero mucho más tranquilamente, digamos. Suena increíble. Pero, a ver, ¿por qué inventar algo tan extremo? ¿No valía con el Big Bang normal y corriente? Es que el modelo del Big Bang, aunque funciona muy bien para muchas cosas, dejaba preguntas en el aire, preguntas importantes. Ajá. Y la inflación surgió allá por los 70 u 80 como una manera de responderlas. Por ejemplo, una cosa que llamamos el problema del horizonte. Ah, espera, eso me suena. Es lo de por qué el fondo cósmico de microondas, la luz es antigua del universo, tiene la misma temperatura en todas partes. Eso es. Incluso en sitios tan alejados que, según la velocidad de la luz, no les habría dado tiempo a hablarse para igualar la temperatura, ¿verdad? Exacto. Parece un puzzle. La inflación lo resuelve de forma bastante elegante. Dice que antes de esa expansión bestial, toda la zona que hoy vemos como nuestro universo observable sí estaba junta. Ah, Era una región tan pequeña que sí tuvo tiempo de ponerse toda a la misma temperatura, de alcanzar el equilibrio térmico. Luego, la inflación la estiró enormemente, pero manteniendo esa uniformidad inicial. vale, lo pillo. Como si hubieran estado muy juntas al principio y luego se separaran súper rápido. Tiene lógica. ¿Qué más? ¿Qué otros problemas había? Pues otro muy gordo es el problema de la planitud. Las mediciones que tenemos, sobre todo las del fondo de microondas, nos dicen que el universo es plano, geométricamente plano. Plano como una mesa, quieres decir. Bueno, con una precisión asombrosa, sí, dentro de un 0,5%. Y según la relatividad general de Einstein, si el universo hubiera empezado con la más mínima curvatura, la expansión la habría exagerado muchísimo. Ya. Para ser tan plano hoy, tendría que haber empezado siendo plano con una precisión eh, casi absurda. Ujú. Una parte en 10 a la 62. Una locura. ¿Y la inflación también arregla esto? ¿Cómo? Pues imagínate que tienes una tela un poco arrugada y la estiras muchísimo por todos lados. Se queda lisa, ¿no? Claro. Pues la inflación hace algo parecido con el tejido del espacio-tiempo. Lo estira tanto, tantísimo, que cualquier curvatura que hubiera al principio se diluye, se vuelve indetectable. Hace que la planitud que vemos hoy sea, bueno, natural. Fascinante. Parece hecha a medida para resolver estos enigmas. ¿Había más? Sí, otro problema curioso era el de los monopolos magnéticos. ¿Monopolos qué? Monopolos magnéticos son unas partículas hipotéticas muy masivas que predicen algunas teorías físicas importantes, las teorías de gran unificación. Vale. Según esas teorías, deberían haberse formado muchísimos en el universo primitivo. Y como serían estables, pues deberíamos verlos por aquí hoy, Pero, pero no vemos ni uno. ni rastro. La inflación también tiene una respuesta para esto. Si se formaron antes de la inflación, la expansión brutal simplemente los habría dispersado. Ah, los diluyó. Exacto. Habría reducido su densidad tantísimo que encontrar uno en nuestro universo observable sería prácticamente imposible, como buscar una aguja muy específica en un pajar cósmico. Entendido. Y creo que mencionaste algo sobre el origen de las galaxias. ¿También tiene que ver con la inflación? Sí,
Esa es otra de las grandes ventajas de la teoría. Resulta que el mundo cuántico está lleno de pequeñas fluctuaciones, como vibraciones inevitables del vacío. Ajá. Durante la inflación, esas fluctuaciones minúsculas, subatómicas, también se estiraron a tamaños enormes, macroscópicos. No me digas. Sí, y esas fluctuaciones estiradas se convirtieron en las semillas, pequeñísimas diferencias de densidad en el universo primitivo. Puntos un poquito más densos, otros un poquito menos. Y de ahí, con el tiempo y la gravedad, Exacto. La gravedad empezó a actuar sobre esas diferencias. Las zonas un poco más densas atrajeron más materia, se hicieron más densas aún, y miles de millones de años después tenemos galaxias, cúmulos de galaxias, toda la estructura cósmica que vemos. o sea que las galaxias gigantescas vienen de... ¿temblores cuánticos? es, es alucinante. Pero, ¿qué pudo provocar esa expansión tan loca? ¿Cuál es el motor? Bueno, aquí entramos en terreno más hipotético. La teoría propone un campo de energía, que no sabemos bien qué es, al que llaman inflatón. Inflatón. Sí, este campo llenaría el espacio y tendría una propiedad muy rara. Una especie de energía asociada al vacío que genera una presión negativa, como una antigravedad, por decirlo así, Y eso empuja al espacio a expandirse. y a expandirse de forma acelerada, exponencial. Cuando este campo inflatón finalmente decayó, perdió su energía, ¿Y qué pasó con esa energía? se transformó, se convirtió en las partículas y la radiación caliente que asociamos con el Big Bang más tradicional. Ese proceso se llama recalentamiento. Es el puente entre la inflación y el universo caliente y denso que conocemos mejor. Vale, es una historia muy completa. Pero, ¿hay pruebas? ¿Algo que podamos medir y decir, mira, esto encaja con la inflación? Sí, sí las hay, y son bastante fuertes. La principal viene otra vez del fondo cósmico de microondas. Los satélites como COBE, WOMAP y sobre todo Planck lo han medido con una precisión increíble. ¿Y qué han visto? Pues han confirmado que el universo es plano, tal como predice la inflación, que es increíblemente isótropo y homogéneo, salvo por esas pequeñísimas variaciones de temperatura, de una parte en 100.000. Las semillas de las galaxias. Esas son. Y el patrón específico de esas variaciones, cómo cambia su intensidad según la escala que mires, también coincide muy bien con las predicciones de los modelos de inflación más sencillos. Incluso la ausencia de ciertas señales de ondas gravitacionales primordiales pone límites y nos ayuda a refinar qué modelos son más probables. Entonces parece que todo cuadra bastante bien. Podemos decir que la inflación es básicamente un hecho aceptado. Es el modelo dominante, desde luego. Tiene un respaldo observacional muy sólido. Pero Mm. quedan preguntas abiertas, ¿eh? Ah, sí. ¿Cómo cuáles? Pues para empezar, no tenemos ni idea de qué es exactamente el inflatón. Sigue siendo una partícula o campo hipotético. Además, algunos modelos de inflación requieren un ajuste fino, o sea, que ciertas condiciones iniciales sean muy específicas para que funcione como queremos. Ya veo. Y luego está, bueno, una consecuencia que a algunos les parece fascinante y a otros muy problemática: ¿Aún hay más? Venga, cuenta. la idea de la inflación eterna. Muchos modelos sugieren que la inflación, una vez que empieza, quizá no se detiene del todo, en todas partes, ¿Cómo? que podría seguir ocurriendo eternamente en regiones muy lejanas del espacio, creando constantemente nuevos universos burbuja, quizás con leyes físicas diferentes. Mm. Un multiverso. Un multiverso, vaya tela. Eso sí que es expandir la mente. ¿Y eso se lo cree la gente? O sea, ¿los científicos? Es muy especulativo. Mucho. Mucho. Y genera debate, porque plantea dudas sobre si podemos siquiera comprobarlo científicamente. Hay físicos muy importantes, incluso gente que ayudó a desarrollar la inflación, que son muy críticos con la idea del multiverso. Es complicado. Bueno, resumiendo un poco, la inflación sería esa fase inicial de expansión súper rápida que nos explica por qué el universo es tan grande, tan plano, tan uniforme, y de dónde salieron las primeras arrugas para formar galaxias. Una solución bastante elegante, ¿no? Exacto. Soluciona varios problemas de golpe. Y aunque los detalles, como la naturaleza del inflatón o la idea del multiverso, todavía están muy en el aire y se investigan activamente, la idea central, ese estirón inicial, encaja muy bien con lo que observamos hoy en el cosmos. Lo más increíble para mí sigue siendo eso de que fluctuaciones cuánticas, cosas del mundo microscópico,
hayan acabado definiendo la estructura de todo el universo. Es realmente asombroso, sí. Conecta lo más pequeño con lo más grande, de una forma inesperada. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Quizá con una pregunta para darle vueltas. Si eso de la inflación eterna fuera cierto, nuestro universo gigantesco, con todas sus galaxias, ¿podría ser solo una mota de polvo en un océano cósmico mucho mayor, infinito? Uf, es vertiginoso pensarlo. ¿Cambiaría eso cómo vemos nuestro lugar en todo esto? Ahí lo dejamos, para pensar. Hola, hoy nos metemos de lleno en algo que, bueno, nos mantiene vivos segundo a segundo, pero que casi ni notamos, el metabolismo. Exacto. Un concepto fascinante. Sí, hemos estado revisando un artículo muy completo y vamos a desgranarlo un poco. La palabra misma, metabolismo, viene del griego metabolé, que significa cambio. Y de eso va, de un cambio constante. Tiene como tres tareas principales, ¿no? Eso es. Primero, convertir la comida en energía para las células. Fundamental. Segundo, usar esa misma comida como ladrillos, digamos, para construir todo. Proteínas, lípidos, ADN. Los componentes básicos de la vida. Y tercero, claro, eliminar los desechos que se producen. Limpiar la casa, básicamente. Pero la clave es cómo se organiza todo eso. Justo, ¿cómo lo hace? Porque suena complejísimo. Pues sí, lo es. Pero es una coreografía química increíble. Se suele dividir en dos grandes movimientos, por así decirlo. Opuestos pero totalmente conectados. Catabolismo y anabolismo. Exactamente. El catabolismo es como la demolición. Rompe moléculas grandes y complejas, la glucosa por ejemplo, en trozos más pequeños. ¿Y al romperlas? Se libera energía, generalmente. Vale. ¿Y el anabolismo? Pues es justo lo contrario. La construcción usa esos trozos pequeños y esa energía liberada para fabricar las moléculas grandes y complejas que el cuerpo necesita. Proteínas nuevas, reparar tejidos. O sea que este necesita energía, la consume. Lógico. Uno libera, el otro consume. Entendido. Romper para obtener energía, usar energía para construir. Pero, ¿qué hace de puente? ¿Cuál es la moneda para pagar esa construcción? Buena pregunta. La moneda es el ATP, trifosfato de adenosina. El famoso ATP. Digamos, gana ATP y el anabolismo se lo gasta. Un ciclo constante, entonces. Constantísimo y a una velocidad de vértigo. El artículo mencionaba un dato que es brutal. Cada día nuestro cuerpo recicla una cantidad de ATP que equivale a nuestro propio peso. Nuestro peso corporal en ATP, Sí, sí. Se genera y se consume sin parar. Una barbaridad. tela. Eso sí que da una idea de la actividad frenética que hay dentro. Pero, a ver, estas reacciones no ocurren solas. ¿Quién las dirige? Claro, no pueden ir a su aire. Ahí es donde entran las enzimas. Son absolutamente cruciales. Proteínas especiales, ¿no? Exacto. Actúan como catalizadores, aceleran las reacciones millones de veces. Sin ellas, muchas tardarían años o ni ocurrirían. Pero ojo, no solo aceleran. ¿Qué más hacen? También regulan, permiten que la célula controle qué rutas metabólicas están activas y a qué ritmo, según lo que necesite en cada momento. Como interruptores y reguladores de velocidad. O sea, un control inteligente a nivel molecular. Muy fino, sí. Con mecanismos como la inhibición por retroalimentación. Si ya hay mucho producto final de una ruta, ese producto puede frenar a una enzima del principio, para no malgastar. Fascinante. Y otra cosa que me llamó mucho la atención del artículo es lo antiguas y universales que son algunas de estas rutas. Ponen el ejemplo del ciclo del ácido cítrico, El ciclo de Krebs, ¿sí? que es prácticamente igual en una bacteria como la E. coli y en un elefante. Tal cual. Y eso es súper revelador. Nos dice que esas rutas son soluciones bioquímicas increíblemente eficientes. Que la evolución las encontró muy pronto. Exacto. Y funcionaron tan bien que apenas han cambiado en cientos de millones de años una solución robusta a un problema fundamental: cómo sacar energía de forma eficiente. Hablando de componentes, el artículo también recordaba las 4 familias básicas de moléculas que se manejan aquí, ¿no? Los aminoácidos, Para las proteínas, sí. los carbohidratos, Fuente de energía principal y estructura. lípidos Para grasas, membranas celulares.
¿Y los ácidos nucleicos? El ADN y el ARN, la información genética. Esos son los ladrillos y las instrucciones. Y para mover la energía y los grupos químicos de un sitio a otro están las coenzimas. Exacto. Son como los transportistas y mensajeros. El ATP es una coenzima clave para la energía. Pero hay otras como el NAD+. ¿Qué hace el NAD+? Es fundamental transportando electrones. Los recoge en las reacciones de demolición del catabolismo y los entrega para construir en el anabolismo o para generar más ATP. Vital. Entiendo. ¿Y toda esta maquinaria, esta fábrica, funciona igual en todos los seres vivos? El artículo mencionaba diferencias. No, claro, hay una diversidad metabólica enorme. Es una adaptación genial a cada ambiente. Están los fotótrofos. Las plantas, ¿no? Usan la luz del sol. Eso es. Luego los organótrofos, como nosotros, que sacamos energía de compuestos orgánicos, de la comida. Y había otros, litótrofos. Sí, muchos microbios. Son capaces de obtener energía de compuestos inorgánicos. De rocas, vamos. Increíble. Y además, casi todos los organismos tienen sistemas para lidiar con los xenobióticos. Sustancias extrañas. Sí, como fármacos, toxinas, pesticidas. El metabolismo los modifica para intentar neutralizarlos o eliminarlos. Otra capa de adaptación química. Es un sistema increíblemente ordenado y complejo. Y esto me lleva a una última cuestión que plantea el artículo, que choca un poco con la física. Ajá. La segunda ley de la termodinámica dice que todo tiende al desorden, a la entropía. ¿Cómo es posible que la vida cree y mantiene este orden tan bestia? Es la gran pregunta, ¿verdad? Nos conecta con lo más fundamental. Y la respuesta está en que un organismo vivo no es un sistema aislado. Es un sistema abierto. Exacto. Intercambiamos materia y energía con el entorno constantemente. Mantenemos nuestro orden interno, nuestra baja entropía, pero a costa de aumentar el desorden, la entropía, fuera de nosotros. ¿Cómo? Pues acoplando reacciones, las reacciones del catabolismo liberan energía y globalmente aumentan el desorden del universo. Son espontáneas. Esa energía se usa para impulsar las del anabolismo, que crean orden localmente pero no son espontáneas por sí solas. O sea, mantenemos nuestro orden interno exportando desorden al exterior. Dicho de forma sencilla, sí, la vida se mantiene ordenada generando un desorden mayor a su alrededor. Somos lo que se llama sistemas disipativos autoorganizados. ¿Una isla de orden local a costa del caos global? Es una idea potente. El metabolismo no es solo química celular, es la estrategia misma de la vida para existir contra la corriente del universo. Da para darle unas vueltas, ¿verdad? Desde luego. Algo en lo que seguir pensando. Hoy nos sumergimos, en un sitio que siempre llama la atención, la Ciudad del Vaticano. Sí, es fascinante. El Estado soberano más pequeño del mundo. Exacto, tanto en tamaño como en habitantes. Un puntito dentro de Roma, pero con un peso, bueno, enorme. Así es. Y para explorarlo, nos basamos en extractos de la enciclopedia Wikipedia, ¿eh? La idea es ir un poco más allá. Entender qué lo hace tan especial, ¿no? Su gobierno, su historia reciente, cómo funciona su economía. Esas cosas. Eso es, desentrañar un poco sus claves. Empecemos por lo básico, si te parece. El tamaño. Es minúsculo, menos de medio kilómetro cuadrado. Poquísimo, sí. Y la población, varía un poco, pero ronda las 800, 900 personas. Casi nada. Y todo, claro, dentro de Roma. Un enclave total. Totalmente. Y ojo, que su existencia como Estado independiente es relativamente moderna. Nació en 1929, con los pactos de Letrán. Exacto. Firmados entre la Santa Sede y el Reino de Italia de entonces. Y esto es importante recalcarlo. No es que sea un trocito que quedó de los antiguos estados pontificios. No es un resto. No, no. Fue una creación nueva. Se diseñó específicamente para solucionar la llamada cuestión romana. Claro, ese periodo tan tenso desde 1870, cuando Italia unificada tomó Roma y el Papa se consideró, prisionero en el Vaticano. Justo. Casi 60 años de tensión. Así que estos pactos, establecieron esta entidad nueva y muy, muy particular. Has mencionado la Santa Sede. A ver, ¿es lo mismo que el Estado de la Ciudad del Vaticano? Porque a veces se usa como sinónimo. Pues no.
Y esa es una de las confusiones más habituales y una distinción clave. Son dos cosas distintas aunque relacionadas. ¿Ah, sí? A ver, explícanos. Mira, el Estado de la Ciudad del Vaticano es el territorio físico, la base soberana, por pequeña que sea. Vale, el trozo de tierra. Eso. Y la Santa Sede, en cambio, es la entidad que gobierna la Iglesia Católica en todo el mundo. Es, digamos, la cabeza espiritual y administrativa de la Iglesia. Y es la que actúa en el plano internacional. Entiendo. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso en la práctica? Pues muchas. Permite a la Iglesia tener una personalidad jurídica internacional propia, independiente del territorio. Por ejemplo, quien tiene relaciones diplomáticas o es observadora permanente en la ONU es la Santa Sede. No el Estado Vaticano como tal. Exacto. Las embajadas de otros países ante el Vaticano en realidad están acreditadas ante la Santa Sede. Y como no hay sitio físico en el Vaticano, Están en Roma. claro, están ubicadas en Roma. Es una solución, digamos, muy práctica para una entidad global con una base territorial mínima. Queda claro. Y hablando de cosas únicas, la forma de gobierno. Eso sí que no se ve en otro lado, ¿verdad? Desde luego que no. Es una monarquía absoluta. Absoluta. O sea, el Papa tiene todo el poder. Ejecutivo, legislativo y judicial. Pero a la vez es electiva, porque al Papa lo eligen los cardenales. Claro, en el cónclave. Eso es. Y además es teocrática. La máxima autoridad religiosa es también el jefe del Estado. Ahora mismo el Papa Leo XIV. Y la gestión del día a día. Supongo que el Papa no está firmando permisos de obra, ¿no? No, claro. Delega bastante. La administración diaria la lleva la gobernación del Estado, que está encabezada por una presidenta, actualmente una religiosa, Rafaela Petrini. Ah, mira. Sí, y se apoya en una comisión de cardenales que nombra el Papa. Lógicamente hay mucho clero en los puestos importantes. Tiene sentido. Otra cosa muy curiosa es la ciudadanía. ¿No te haces ciudadano vaticano por nacer allí? ¿O sí? Para nada. No funciona ni por derecho de suelo, jus soli, ni por derecho de sangre, jus sanguinis, como en la mayoría de países. Entonces, Se basa en lo que llaman jus officii, o sea, derecho por el cargo. Te dan la ciudadanía porque trabajas para la Santa Sede o para el Estado. vaya. Y normalmente, cuando dejas el trabajo, pierdes la ciudadanía. Se puede extender a la familia directa, al cónyuge e hijos, bajo ciertas condiciones. Pero la base es el servicio. Refuerza esa idea de que es un Estado funcional, ¿no? Al servicio de la Iglesia. Totalmente. Por eso la población es básicamente clero, religiosos, la Guardia Suiza, personal laico que trabaja allí y sus familias. Y eso seguro que provoca estadísticas per cápita un poco raras. Sí, bueno, salen cosas llamativas, como una tasa alta de delitos menores per cápita. Delitos. Dentro del Vaticano. Bueno, principalmente son hurtos o carteristas en la Plaza de San Pedro, que está abierta y es muy turística. O también se habla a veces del alto consumo de vino per cápita. Ah, sí. Eso lo he oído. Son esas peculiaridades que surgen por ser tan pequeño y tan especial. ¿Y cómo se sostiene económicamente? Sin industria, sin impuestos sobre la renta. Pues mira, una fuente importante son las donaciones de católicos de todo el mundo, como el óbolo de San Pedro. Claro. Luego venden muchísimos sellos y monedas. Son piezas de colección muy buscadas. Me imagino. También ingresos por turismo, entradas a los museos, que son espectaculares, venta de recuerdos, publicaciones. Y sí, no hay impuestos sobre la renta. Y tienen tiendas duty free. Y usan el euro. Sí, tienen un acuerdo especial con la Unión Europea. Pueden usar el euro e incluso acuñar sus propias monedas de euro, con la cara del Papa, claro. Pero billetes no. No, billetes no emiten, solo monedas. Y está también el famoso Banco Vaticano, el IOR. El Instituto para las Obras de Religión, sí. Que bueno, ha estado en el foco mediático bastantes veces. Por temas de transparencia, ¿no? Sí, ha habido preocupaciones sobre blanqueo de capitales en el pasado. Hay que decir que en los últimos pontificados se han hecho esfuerzos y reformas importantes para aumentar el control y la transparencia financiera. Se creó una Secretaría de Economía específica para eso. Vale. Y para mantener el orden en un lugar tan simbólico, con tanta gente entrando y saliendo, ¿quién se encarga de la seguridad? Hay dos cuerpos principales.
Primero, la famosísima Guardia Suiza Pontificia. Los de los uniformes de colores. Esos mismos. Técnicamente son un cuerpo militar de la Santa Sede, no del Estado, y su misión principal es proteger al Papa y los palacios apostólicos. Tienen requisitos muy estrictos para entrar, ¿eh? Ser suizo, católico, soltero al principio. Curioso. ¿Y el otro cuerpo? El cuerpo de gendarmería de la Ciudad del Vaticano. Esa es la policía del Estado propiamente dicha. Se encargan de la seguridad general, el orden público, control de fronteras, tráfico, investigaciones. Y la policía italiana también se ve por allí, ¿no? Sí, es habitual ver a la policía italiana patrullando la Plaza de San Pedro, que aunque es territorio vaticano, está abierta y bajo jurisdicción compartida en cierto modo para el orden público. ¿Y qué pasa si alguien comete un delito grave y lo condenan? ¿Si no tienen cárceles? Buena pregunta. Pues según los pactos de Letrán, si hay una condena a prisión, la persona cumple la pena en una cárcel italiana. Ah, curioso. ¿Y paga Italia? No, los costes los asume el Vaticano. Entendido. Y ya para ir terminando, no podemos obviar el peso cultural inmenso que tiene este sitio tan pequeño. Es que es abrumador. La Basílica de San Pedro, la Capilla Sixtina con los frescos de Miguel Ángel, los museos vaticanos, es un tesoro de arte y cultura de valor incalculable. Patrimonio de la humanidad, claro. Todo el Estado. Fíjate, es el único país del mundo entero cuyo territorio completo está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, desde 1984. Impresionante. La verdad es que es un lugar lleno de singularidades. Sí. Entonces, resumiendo un poco, tenemos un microestado soberano creado en 1929 para dar una base territorial a la Santa Sede tras la cuestión romana, Eso es. gobernado por el Papa como un monarca absoluto, electivo y teocrático, Correcto. con una ciudadanía muy particular ligada al servicio, no al nacimiento. Y esa distinción fundamental entre el Estado como territorio y la Santa Sede como entidad espiritual y actor global. Has captado la esencia perfectamente. Esa dualidad es lo que lo define. Y nos deja pensando, ¿no? Claro. Deja una reflexión final. A ver, ¿cómo consigue la Santa Sede manejar esa influencia global tan gigantesca desde un territorio tan diminuto? Es una pregunta clave, sí. Y también, ¿qué supone hoy, en pleno siglo XXI, tener un Estado soberano con sus propias leyes basadas en principios religiosos, metido en el corazón de una capital europea moderna como Roma? Ahí queda eso para darle una vuelta. Ahí queda.